¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos sean a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual tenemos el gusto de volver a presentar una grabadora de voz de la familia Sony modelo correcto TCM-929. Está en formato cassette estándar y en lo personal es una de mis favoritas ya que es muy práctica de utilizar, es ligera, funciona con pilas AA que donde quiera las puedes encontrar. Además, tiene entrada para adaptador de corriente directa de 6 volts. Podemos usarlo como reproductor de música personal, aunque, ojo, no fue diseñado para reproducir música, sino para grabar audio, conversaciones, pláticas, conferencias, eh, dictados de viva voz, cualquier sonido, ¿ok? Para eso fue diseñado este equipo. ¿Ok? Sin embargo, lo podemos usar como un pequeño reproductor de música. También podemos capturar audio desde fuente externa, por ejemplo, desde nuestro celular, tableta, hacia el cassette. También lo podemos hacer. ¿Ok? Básicamente entonces serían tres usos que se le pueden dar a este equipo. ¿Ok? Cuando el principal es grabador de voz. ¿Ok? Bien, pues vamos a ir con lo primero que es lo estético, lo físico. Realmente este equipo está en muy buenas condiciones. Pertenece a la década de los 90, puede ser mediados de los 90 aproximadamente. Y me gusta mucho porque, por ejemplo, puedes estar reproduciendo un cassette y durante la reproducción, sin presionar el stop, presionas adelantar, regresar, dependiendo, y puedes hacer una búsqueda de pues algún fragmento de alguna parte específica de alguna grabación, alguna canción, cassette, etcétera, lo puedes buscar y sin necesidad de apretar tantos botones. Esa es una de las cosas que me gusta. Sus botones son suaves, muy cómodos. Tiene su manija extendible con la cual la puedes llevar a donde tú gustes. Y qué más, lo que más me gusta de este equipo es su calidad de grabación. El micrófono que trae integrado tiene muy buena calidad de sonido. Además tiene un radio de captación bastante bueno. Cuando digo radio me refiero que tanto abarca que puede grabar este dispositivo. Entonces vamos a hacer unas tres pruebas de viva voz. Una más o menos ubicados a 20-25 centímetros, otra 40 o 50 centímetros y una tercera a 1,20 m, 1,30 m aproximadamente, ¿ok? Y en todas van a presenciar que se escucha bastante bien, ¿ok? Por lo tanto, si quieren ver cómo funciona este equipo y qué podemos hacer con él, quieren saber este video, no sin antes apoyar con un like, comparte, comenta y suscríbete para no perder actualizaciones. Bien, entonces ya dijimos que física y estéticamente está muy bien, la verdad. Eh, pero bueno, no todo es miel sobre hojuelas porque este dispositivo no estaba reproduciendo absolutamente nada, ¿ok? En la descripción les voy a dejar el video corto donde estoy mostrando que efectivamente no estaba reproduciendo. Entonces lo que requirió este equipo fue reemplazo de bandas y lamentablemente esas bandas que tenía al interior estaban derretidas, se tuvo que limpiar y cuando una banda se derrite pues bueno, es muy sucio el trabajo porque es muy manchante. Entonces sí hay que hacerlo con mucho cuidado y pues sí, con mucho cuidado para no hacer como que literalmente un embarradero de caucho. ¿Ok? Entonces se cambió la banda, se limpió el interior, se tuvo que ajustar la velocidad del motor también y eso fue a tanteo. Déjenme decirles que fue a tanteo, ya por experiencia ya más o menos sabemos como en qué punto, pero se tuvo que hacer ajuste de velocidad del motor y lamentablemente el motor lo tiene, el tornillo de ajuste lo tiene más o menos mirando dentro hacia afuera, aquí, más o menos por aquí. No sé si será, no sé si será por aquí o por acá, pero realmente se tuvo que ajustar para poder que corriera a la velocidad correcta. Entonces, pues bueno, ahora sí que nos la jugamos y le hicimos a tanteo más o menos. Y al final, pues sí le dimos exactamente con la velocidad. Porque la primera vez que se hizo,
terminó con la velocidad un poco más rápida de lo normal. Entonces ya estaba yo grabando el video, pero pues ese fue uno de los detalles que descubrí. Entonces tuve que volver a rectificar, a verificar eso, y ahorita ya está reproduciendo a velocidad normal. Ok, vamos a empezar entonces con lo estético. Bueno, ya dijimos lo estético y lo físico, ¿no? Vamos a ir entonces con sus características, controles, etcétera. Controles de reproducción, ok, un solo toque y con él ya estás grabando siempre y cuando haya un cassette al interior. Botón de pausa, un contador de cinta mecánico a 3 dígitos, el cual es reseteable, ok. De este lado vamos a tener entrada para adaptador de corriente directa de 6 volts, masa negativa, centro positivo, salida de audífonos, entrada para micrófono, ambos de 3.5 milímetros. Del bando opuesto vamos a ver que tenemos aquí un control de volumen deslizable que tiene muy buen nivel. Y ok, esto va por aquí el mismo calor de la mano, ok. Su tapita de pilas, ok, ahí están las pilas recargables que estamos utilizando. Pueden usar cualquier tipo de pila, pero a mí me gusta usar recargables. Ok, la manija extendible, su micrófono ya lo mencionamos, y ya prácticamente es muy fácil este equipo, ok, no tiene gran ciencia. Ok, bien, entonces vamos a empezar con las grabaciones de viva voz y utilizaremos este cassette. Ok, el sentido en el cual corre la cinta es de izquierda a derecha. Ok, vamos a colocar así porque el cassette, ahí está la flecha, carrete lleno, aquí un carrete vacío, va a ir así. Okay. Vamos a hacer la primera prueba de grabación. Vamos a darle rec, pausa, y la primera prueba va a ser a distancia de entre 40 y 50 centímetros de retirado con respecto al micrófono. Ok, vamos a ir entonces con esta primera prueba. Corre. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1, equipo Sony, modelo TCM 929, grabadora de voz, formato cassette estándar, primera prueba de una distancia de 40 a 50 centímetros con respecto al micrófono. Finalizando ahora. Ok, se autodetiene. A ver, vamos a escuchar a ver qué tal quedó. Volumen máximo. 3, 2, 1, grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1, equipo Sony, modelo TCM 929, grabadora de voz, formato cassette estándar, primera prueba de una distancia de 40 a 50 centímetros con respecto al micrófono. Finalizando ahora. Ok, vamos a regresarnos. Los cassettes se pueden grabar muchas veces. Está. Ok, vamos a hacer una segunda prueba de grabación, y en esta ocasión la vamos a hacer aproximadamente 20-25 centímetros con respecto al micrófono. Es decir, vamos a estar aquí enfrente, nos vamos a poner de cuclillas porque el tripié ahorita está alto, ok, pero vamos a darle pausa, rec, y vamos a hacer la segunda prueba. Córrela. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1, equipo Sony, modelo TCM 929, formato cassette estándar, segunda prueba de grabación, 20-25 centímetros con respecto al micrófono. 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Regresamos. Ahí está. Vamos a escuchar a ver qué tal. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1, equipo Sony, modelo TCM 929, formato cassette estándar, segunda prueba de grabación, 20-25 centímetros con respecto al micrófono. 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Ok, regresamos otra vez. Todo lo estoy grabando encima. Ok. Vamos ahora por la tercera prueba. Como se pudieron dar cuenta, la grabación, como estoy más cerca del micrófono, entre más cerca es mejor.
Ahora vamos a grabar una prueba. Ok, si el micrófono estuviera exactamente acá, pegado a la línea, sería pues los 1,20 m, 1,30 m más o menos. Ok, vamos a hacer la prueba aproximadamente 1,20 m, 1,30 m de retirado con respecto al micrófono. Ok, vamos a darle rec y rápido me voy a ir a ubicar. Ahí está. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1, equipo Sony, modelo TCM 929, grabadora de voz, cassette estándar, distancia aproximada es 1,30 m aproximadamente. Esta es la tercera prueba de grabación, 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Escuchamos. Ahí está. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1, equipo Sony, modelo TCM 929, grabadora de voz, cassette estándar, distancia aproximada es 1,30 m aproximadamente. Esta es la tercera prueba de grabación, 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Ok, muy bien. A pesar de haber estado ubicado aproximadamente 1,20 m, 30 m, se pudieron dar cuenta que la grabación logra captar bastante bien el dictado. Se escucha perfectamente, aunque obviamente el nivel de volumen es más bajito que las dos anteriores porque estoy más lejos. Ok, recuerden que entre más cercano al micrófono es mejor. Entonces, a pesar de que uno está retirado a esa distancia, 1,20, 1,30 metros, se logró identificar perfectamente qué era lo que estaba yo conversando. Entonces, eso es lo que me refiero de este equipo, que es una de las cosas que me gusta mucho. Es práctico, es ligero, es muy fácil de operar, funciona con pilas, también funciona con adaptador de corriente directa, tiene muy buena calidad de captación, un micrófono bastante bueno. Y pues es un equipo bastante recomendable. Ya lo hemos vendido como, ¿cuántas? 11 veces aquí en la tienda. 11 veces. Ya sabrán si no es bueno. Ok. Vamos a pasar entonces a lo que es las pruebas de reproducción. Dejamos las grabaciones un poco y vamos a ir a reproducir música. En este caso, sí, vamos a poner esto. Este cassette que es en la biblioteca de YouTube. Bajamos el volumen. Vamos a darle a reproducir. Vamos a dar una pausa. Por ejemplo, si ustedes dicen, ¿sabes qué? Quiero que se escuche más fuerte o qué onda. A ver, ¿cómo se le puede hacer? Muy fácil, vamos a conectar cable de 3.5 milímetros a la salida de audífonos. Les recuerdo que precisamente porque estos equipos fueron diseñados no tanto para reproducir música. Se puede reproducir música, pero lo ideal es hacer lo que ya vieron hace unos momentos, grabaciones de viva voz. Por ejemplo, periodistas, conferencistas,
mesas redondas, alguna transmisión de radio en vivo que hagan y quieren grabar el registro en cinta, lo pueden hacer y esta es una excelente opción. Ok, entonces vamos a conectar aquí salida de audífonos, aquí audífonos ear, aquí en ear. Le vamos a bajar el volumen porque si aquí se va a escuchar más fuerte y vamos a ir subiendo. Ok, quitamos la pausa. Ok, creo que ahí se acaba, sí, se acaba la canción. Vamos a regresarla durante la reproducción. Ahí está. Vamos a regresarla más. Ok, vamos a adelantar. Ok, muy bien. Vamos a bajarle todo el volumen. Ahorita de repente se escuchó algo como que se cortó. Soy yo. Miren. Ese sonido yo lo estoy haciendo. Lo que pasa es que mi sistema de bocinas, mi grabadora tiene un falso en la entrada del audio in o line in. Tiene un falso. Necesito soldarle ahí ese puerto. Entonces necesito checarlo. Pero soy yo, no es el equipo. Ok. Bien, vamos a hacer una última grabación. Ya vimos que, bueno, íbamos a hacer la producción con los cassettes, pero ya más o menos ya tenemos una idea qué nivel de volumen podemos lograr estando ya sea desconectado o conectado a un sistema de bocinas externo. Les recuerdo que este equipo no es exactamente para reproducir música, pero podemos escuchar al nivel que ya pudieron apreciar. Ok, bien, entonces vamos a hacer la última grabación que es en este cassette, y esta grabación va a ser desde fuente externa la tableta, y vamos a conectar nuestro tablet. Ok, salida de audífonos, y la salida de audífonos, en lugar de conectarse a ear, que es salida, vamos a conectarnos donde dice mic, microphone. Entonces ya una vez que esté conectado, algunos equipos están un poquito en reaccionar, sobre todo estos. A ver, déjame ver si esto es el caso, porque ayer realmente estaba grabando muy buen video y lo tuve que repetir precisamente porque
pues no se grabó de la forma que yo quería. Ok, déjame ver solamente si estamos en lo correcto. Sí, realmente va a pasar lo mismo. Déjame ver. Déjeme ver porque de repente cuando quieres grabar de fuente externa, no sé a qué se deba esto. La verdad no sé a qué se deba, pero de repente no se va a escuchar, ¿ok? Y es lo que me quitó más tiempo allá, ¿ok? Ok, déjame ajustar el volumen aquí. Está muy alto. Lo vamos a dejar como una cuarta parte el volumen de la tableta. El volumen de la grabadora de voz, no importa si está arriba o abajo, no importa. Y déjame ponerlo, a ver. Pausa. Ok, ya estamos. Sí, ya estamos. Ok. Por ejemplo, mi tableta a veces tarda en reconocer que está conectada en salida de audífonos. Y es lo que pasó ahorita. Entonces, ok. Vamos a darle playback. Ah, es lo que pasa, mira. Ya se está escuchando por aquí. No debe de escucharse así. No. Déjame entonces conectarla de nuevo. Ahí está. Déjame quitar esto. Ok, vamos a regresarlo todo. Es que la verdad no sé a qué se debe eso. Pero ahorita les voy a mostrar que sí se puede grabar. ¿Está reproduciendo? Ok, se está reproduciendo. Pausa. Ok, ahí está. Ok, vamos a grabar. Ah, ya no va a grabar. Hay una especie como de conflicto, no sé si es mi equipo que no es así como que muy compatible con él, pero generalmente sí es salida de audífonos aquí y va conectado a línea de micrófono. Entonces conectado de esa forma tiene que grabar precisamente lo que estás escuchando aquí en la tableta, ¿ok? Déjame ver, a ver si lo hace. Que no sé a qué se debe, de repente yo le pongo, ok. A ver, déjame ver a ver si me sale bien. Playback. Ahí está. Creo que ahí va a estar. Una cuarta parte de volumen. Y ahí está grabando. Ok. El chiste es de que no se escucha aquí en el altavoz de la tableta. Porque si se escucha aquí, el sonido no va a estar grabando nada. El sonido lo tiene que sacar, ingresar por allá por micrófono. Ok. Pero les insisto, no sé si sea cuestión de mi tableta, no lo sé. Pero bueno, y ayer ya al final del video sí estaba funcionando así el primer toque, pero ahorita pasa esto. Ok, vamos a esperar un poquito que pase eso. Ok, ahí está. Ya me la sé la canción. Tantas veces que la paso aquí en el canal. Ok, vamos a regresar todo. Acá están. Ok, playback. Vamos a desconectar. Bueno, no lo vamos a desconectar. Está pausado el video de todas formas. Volumen. Es que hay una parte que se quedó grabando y que no hubo sonido precisamente porque se escuchaba el audio por aquí. Pero ahorita de repente se va a escuchar la música. Ahí está. I'm sorry for the hurt, I'm sorry for the pain, I'm sorry that I ever let you think that you could stay. I'm sorry I'm the worst for always playing games. I'm sorry I involve you in my 2 a.m. mistakes. This ain't fair to no one, you know this isn't love. I hate that I'm the person that could mess with someone's trust. I only want you and always naked and afraid that all the doors are closed and I'll end up alone. I only call you when I'm fading. I'm sort of ashamed that I let you pull me close just to let you go. Let's call it what it is, filling all the blanks. Ok. Y vamos a escuchar la canción cómo es que va. Let's not make it something, boy, when we're not
Ok, entonces la grabación, todo va a depender de qué tanto volumen también le des aquí al dispositivo de salida. Ok, en este caso, algunos sí necesitan subirle todo el volumen al máximo, otros 3/4 partes, otros a la mitad y otros con 1/4 parte o menos ya está más que suficiente. Ok, en este caso, por lo visto, 1/4 parte o menos ya es suficiente, porque de lo contrario va a salir muy saturado el audio. Ok, entonces, por ejemplo, doy playback, ahí está reproduciendo bien, pero por ejemplo, si yo le, vamos a regresar todo. Si yo, ok, si yo por ejemplo quiero darle grabar, ok, grabar, ahí está de repente escuchándose por aquí. Entonces les digo, no sé qué pasa aquí, un pequeño conflicto, no sé a qué se deba, pero si por ejemplo tú estás reproduciendo y de repente ya le pones grabar, entonces sí lo vas a captar bien. Ok, ayer no importaba si yo cualquiera de ellos lo pusiera primero, ya estaba grabando. No sé exactamente a qué se deba, si será el dispositivo, pero generalmente así es: salida de audífonos hacia micrófono y ya con eso captas de fuente externa. Ok, vamos a pausarlo una vez más y ahí vamos a ver que efectivamente está grabando. Bueno, sí grabó. Ok, muy bien. Entonces, de esta manera comprobamos que efectivamente se puede usar para las tres cosas que mencioné. La primera de ellas, la principal, que es grabar de viva voz, dictados, entrevistas, conferencias, lo que sea, de viva voz. La distancia en la cual estás en el micrófono es muy importante, aunque este dispositivo tiene muy, pero muy buen radio de alcance, ¿ok? Entonces hay unos dispositivos que tienen un margen de alcance más cerrado, más pequeño, pero este, como ya pudimos escuchar, a pesar de haber estado 1.2 o 1.3 metros de retirado, alcanzó a captar lo que yo estaba mencionando, ¿ok? Y el segundo uso, pues para usarlo como reproductor de música, así lo puedes conectar a un sistema de bocinas externo, a un amplificador, etcétera, y ya vas a tener una mejor apreciación del sonido. El tercer y último uso es el que acaban de observar, que es grabar desde fuente externa algún audio, alguna canción, y lo va a dejar plasmado en cinta, siempre y cuando ustedes ya hagan una prueba de qué tanto volumen le van a asignar, para que ya no tengan ese problema que les sale muy saturado o con exceso, pues sí, de volumen de audio. Ok, bien, pues entonces llegamos al final de este video. Si les fue de utilidad, si les gustó, apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perderse actualizaciones. Les recuerdo que este y más productos están disponibles a la venta por quien esté interesado en adquirirlos. Nos pueden contactar por Instagram. Ahí en la descripción vamos a dejar los enlaces directos vía Instagram. El que está de la tienda ahorita no está vigente, pero si ustedes lo buscan por Google, el título de este video los va a llevar a la publicación. Si no lo encuentran, nos pueden mandar mensaje vía Instagram y nosotros le compartimos el enlace directo con mucho gusto. ¿Qué otra cosa se pasa? Bueno, en Instagram también vamos a compartir un video de este dispositivo reproduciendo un cassette, que en este caso son cintas más especiales. Yo le digo, sí, son más especiales en términos de calidad, son mejores. Óxido de cromo, que es del tipo 2, música con derechos de autor, y la mejor de todas, que es la tipo 4, metal. Entonces estas cintas son muy especiales, son para grabaciones profesionales, y vamos a estar reproduciendo bueno, una o ambas en este dispositivo, y en la descripción vamos a dejar el enlace directo para que todavía tengan una mejor percepción de lo que acaban de ver en este video. Ok, bien, pues ahora sí nos retiramos de este video.
Muchísimas gracias a todos los que nos escriben, muchas gracias a todos los que comentan, a la gente que se suscribe por primera vez, bienvenidos, espero les guste mucho el contenido y pues nada, agradecerles y agradecerles también que nos apoyen con likes, compartiendo los videos, que eso ayuda mucho a que YouTube siga recomendando estos videos, ¿ok? Bien, pues ahora sí nos retiramos. Muchísimas gracias. Yo soy Gus Walker. Nos vemos en la próxima. Que pasen un excelente día. Hasta luego.